Son 8 puntos los que tenéis en el esquema, para intentar, pues eso, profundizar un poco en lo que significa cuidar el trabajo, cuidar la vida. Los dos primeros puntos yo los voy a explicar juntos. El primero, como veis, se refiere a la cultura, lo que implica la cultura del cuidado como una necesidad humana radical, en el sentido de que cuidar el trabajo es una dimensión de esa cultura del cuidado. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco lo que implica la cultura del cuidado. Y en el segundo punto, que los comentaré juntos, ¿por qué decimos que cuidar el trabajo es cuidar la vida? Y lo que eso significa, ¿no? Después intentaré comentar globalmente las 4 dimensiones que desde mi punto de vista tiene lo que significa cuidar el trabajo, que son, en primer lugar, cuidar el planeta, en segundo lugar, cuidar la sociedad, en tercer lugar, cuidar a los trabajadores y trabajadoras y, por último, cuidar el sentido del trabajo, o dicho de otra forma, cuidar la dignidad que el trabajo tiene. Esos 4 elementos están relacionados entre sí, están interrelacionados. Yo lo que voy a intentar es comentar brevemente cuál es la relación entre esas 4 dimensiones de lo que implica cuidar el trabajo. Y después abordaremos cada una de esas dimensiones. Veremos algunos ejemplos o algunas líneas globales de lo que significa cuidar el planeta a través del trabajo, lo que significa que el trabajo tiene que cuidar la sociedad. En tercer lugar, lo que significa cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Y por último, qué significa cuidar la dignidad del trabajo. Y ya por último, el último aspecto que comentaremos es por qué a la hora de plantearnos el cuidado del trabajo es fundamental dar prioridad a las personas empobrecidas en el mundo del trabajo. Bueno, eso es un poco el recorrido que vamos a hacer. En esta primera parte vamos a intentar comentar, veremos según el horario, hasta el punto 5 aproximadamente, hasta lo que significa cuidar la sociedad como un aspecto fundamental del cuidado del trabajo. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la cultura del cuidado? Que es el primer aspecto que tenéis ahí planteado. A ver, una cultura, cuando hablamos de cultura, fundamentalmente estamos hablando de la forma de sentir, la forma de pensar, la forma de actuar, si queréis, la forma de situarnos ante la realidad, que de alguna forma orienta los comportamientos personales y sociales. Una cultura es fundamentalmente eso. La cultura incluye los valores, incluye las creencias, las ideas, los modos de vida, la forma que tenemos de afrontar la realidad. Nosotros hablamos de cultura en ese sentido, en el sentido de la cultura es el ambiente en el que nos movemos las personas y en su centro está esa manera de sentir, de pensar, de actuar con la que nos relacionamos con la realidad. Eso es una cultura. Cuando hablamos de la cultura del cuidado estamos hablando de una manera de sentir, de pensar y de actuar que se sitúa en la perspectiva de que lo fundamental es cuidar la vida. La vida tiene que estar en el centro y, por tanto, cuidar la vida es fundamental para que la vida sea posible. Cuando hablamos de cultura del cuidado estamos hablando de una manera de sentir, pensar y actuar que entiende que la vida es el primer bien a cuidar, a preservar, a colaborar a que se pueda desarrollar. Es una manera de situarse ante la realidad, la cultura del cuidado. Es importante en ese sentido distinguir entre cuidado y cuidados, porque automáticamente, sobre todo después de la experiencia de lo que ha significado la pandemia, y pues parece que hemos descubierto un poquito más, no demasiado tampoco, pero un poquito más la importancia que tienen los cuidados a las personas, la importancia que tiene el cuidado concreto a las personas, lo que significan eso que llamábamos los trabajos esenciales, que cuidan la vida social. Esos son cuidados. Y los cuidados son fundamentales. Pero los cuidados son una expresión de lo que significa la cultura del cuidado. La cultura del cuidado va más allá de los cuidados. La cultura del cuidado implica que en todo
nos situemos desde la perspectiva de cuidar. Por eso hablamos de cuidar al trabajo. Pero claro, cuando hablamos de cuidados, a muy poca gente le viene a la cabeza que hay que cuidar al trabajo. Lo que le viene a la mente a la gente es hay que cuidar a las personas frágiles, hay que cuidar a las personas enfermas, hay que cuidar... Eso lo entendemos. Pero no pensamos que hay que cuidar al trabajo, o no pensamos que hay que cuidar la economía, o no pensamos que hay que cuidar las relaciones sociales. No nos viene eso a la mente. Pero lo que implica la cultura del cuidado es una manera de situarse ante toda la realidad. Los cuidados son las formas concretas a través de las cuales podemos vivir el cuidado. Por eso digo que es importante no confundir una cosa con la otra, ¿no? Hay quien habla de que es muy fundamental promover una sociedad de los cuidados. Yo creo que es verdad eso. Pero yo creo que en la base de esa necesidad está el extender una cultura del cuidado. También hay algún autor que dice que esa cultura del cuidado nace de una experiencia muy sencilla, que perdemos de vista, pero que a poco que lo pensemos podemos tener esa conciencia, que es que somos hijos e hijas del cuidado desde el principio de los tiempos, dice este autor. Es que en realidad somos hijos e hijas del cuidado. Si no nos hubieran cuidado, no existiríamos. Nos hubiéramos muerto, sencillamente. Y esa es una experiencia de toda la historia de la humanidad. De hecho, muchas veces se recurre al ejemplo, es decir, en las poblaciones más antiguas que se conocen de la humanidad, se han descubierto restos humanos que muestran cómo esa persona había sido cuidada después de un accidente muy grave, había sido cuidada, es decir, le habían intentado reparar la rotura que tenían los huesos y había vivido un tiempo después de ese accidente que en principio era un accidente mortal. Pero como la habían cuidado, había vivido más tiempo. Bueno, desde el principio, la experiencia humana fundamental, aunque nos neguemos muchas veces a reconocerla en el tipo de sociedad en el que vivimos, es que somos hijos de ese cuidado. Y esa es una experiencia humana básica. Bueno, pues de lo que se trata es de extender esa lógica de cuidar a todo el planteamiento que hacemos de la vida personal y de la vida social. Sobre todo plantear el cuidado como modelo, como paradigma, como perspectiva a la hora de situarnos ante la realidad social. En ese sentido es en el que planteamos que cuidar el trabajo es cuidar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que cuidar el trabajo es cuidar la vida? Vamos a ver, no queremos decir que el único elemento para cuidar la vida sea cuidar el trabajo. Eso me parece que es evidente, que todos entendemos de entrada que cuidar la vida es mucho más que cuidar el trabajo, son más cosas. Pero la cuestión está en por qué nos parece que para cuidar la vida es fundamental cuidar el trabajo. Lo explico con el planteamiento que hace el Papa Francisco. Vamos a ver. Yo creo que nos ha caído bien en la cuenta de que las dos encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado del planeta, y Fratelli Tutti, son dos encíclicas que en realidad son una propuesta de mirar todo, situarnos ante todo desde la perspectiva del cuidado. Yo creo que se pueden leer Laudato Si y Fratelli Tutti desde la perspectiva de la cultura del cuidado. Bueno, de hecho, Francisco, sobre todo en Fratelli Tutti, utiliza mucho esa perspectiva de la cultura del cuidado, también en Laudato Si, pero sobre todo en Fratelli Tutti plantea que el cuidado de la familia humana desde la perspectiva de la fraternidad es fundamental para construir una sociedad digna de las personas. Y en ese contexto, tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti, el Papa, y esto es lo que digo que me parece que nos ha caído en la cuenta, subraya la importancia de cuidar el trabajo. En Laudato Si plantea que cualquier planteamiento integral que quiera cuidar el planeta necesita plantearse que hay que preservar el trabajo y cuidar el trabajo. Él insiste mucho en que para cuidar el planeta necesitamos un trabajo que cuide el planeta.
Y cuidar el planeta es fundamental, cuidar el trabajo es fundamental para que podamos cuidar el planeta. No podemos pretender, dice Laudato Si, sustituir el trabajo humano por tecnología, porque eso daña nuestra humanidad. Porque quien tiene que cuidar el planeta con su trabajo somos las personas. Y para eso es necesario cuidar a las personas que trabajan. Y en Fratelli Tutti, Francisco plantea que a la hora de abordar la cuestión del bien común, él dice que el gran tema es el trabajo. ¿Por qué dice que el gran tema es el trabajo? Porque plantea que el trabajo, que cada persona pueda aportar sus capacidades, eso es una necesidad radical de las personas y de la sociedad. Las personas, para vivir humanamente, necesitamos aportar las capacidades que tenemos, desarrollarlas y ponerlas al servicio de los demás. Por eso, desde esa perspectiva, el bien común consiste en que todas las personas puedan aportar en condiciones dignas sus capacidades a la construcción de la sociedad, al cuidado del planeta y al servicio de los demás. Sin cuidar el trabajo, cuidar no es solo cuidar el trabajo, pero sin cuidar el trabajo es muy complicado cuidar la vida. Y eso, en la línea de lo que dice el Papa Francisco, fundamentalmente por dos razones. Por lo que el trabajo es en la vida de las personas, hay una constatación muy sencilla. El trabajo ocupa una parte muy importante de la vida de las personas. Durante muchos años, durante mucho tiempo, la vida de la inmensa mayoría de las personas está marcada por su trabajo. Si tú descuidas las condiciones en que trabajan esas personas, tú lo que estás haciendo es descuidar la vida de esas personas, porque estás dificultando que puedan vivir con dignidad las personas. Sabemos de sobra que malas condiciones de trabajo, jornadas largas, condiciones inseguras, salarios bajos, deterioran la vida de las personas. Esa es una primera razón. Como es algo que ocupa una parte muy importante de nuestra vida, si no lo cuidamos, difícilmente cuidaremos nuestra vida. Pero además hay una segunda razón, que es lo que el trabajo está llamado a ser, el sentido que tiene el trabajo. El trabajo fundamentalmente es para cuidar, como después veremos, ¿no? Como hemos comentado y después veremos, para cuidar el planeta, para cuidar la sociedad y para cuidar a los demás. Cuidar el trabajo implica que podamos vivir ese trabajar para cuidar. Porque si con el trabajo no cuidamos, difícilmente vamos a poder cuidar la vida personal y social. Por esas dos razones, por el sentido que tiene el trabajo y por el hecho de que las condiciones en que realizamos el trabajo influyen poderosamente en que podamos vivir dignamente o no, por eso es tan importante cuidar el trabajo. Y por eso cuidar el trabajo, de hecho, es cuidar la vida. Y descuidar el trabajo es descuidar la vida. Después, cuando hablemos al final de la dignidad del trabajo, yo creo que hay una cosa que hemos de tener presente, no olvidar y tener cuidado con ella, que es la afirmación de que el trabajo dignifica. Eso es verdad, pero depende. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo de lo que había en la entrada de algunos campos de concentración nazis. En la entrada de algunos campos de concentración nazis lo que ponía es: el trabajo te hará libre. Eso ponía. Y a la gente iba a esos campos de concentración a morir. Eran campos de exterminio. Y tiene guasa que en la puerta pusiera eso: el trabajo te hará libre. Por eso digo que hemos de tener cuidado. El trabajo dignifica si se realiza con sentido y en condiciones dignas. Si no, el trabajo se convierte en un obstáculo para la vida digna de las personas. Esa afirmación de que el trabajo tiene dignidad y de que el trabajo dignifica es una afirmación de una realidad a construir. No automáticamente cualquier trabajo dignifica ni cualquier forma de trabajar dignifica. Es más, porque el trabajo es una capacidad humana, el trabajo es inseparable de la persona. Si maltratamos esa capacidad, lo que estamos haciendo es maltratar a la persona,
porque no se puede separar. Por eso el trabajo, igual que es un bien, puede hacer mucho daño, dependiendo de cómo lo organicemos, cómo lo tratemos y cómo lo consideremos. Por eso decía que a la hora de cuidar el trabajo es muy importante no perder de vista que de lo que se trata es de construir una realidad, que es que el trabajo se realice de acuerdo a la dignidad que tiene y que el trabajo se realice en condiciones dignas de la dignidad que tiene la persona que trabaja. Pero bueno, un poco este es el sentido de por qué planteamos que cuidar el trabajo es cuidar la vida y por qué sin cuidar el trabajo no se puede cuidar la vida. Aunque, como decía, el cuidado de la vida va mucho más allá de cuidar el trabajo, lógicamente. Bien. Hay 4 dimensiones en lo que implica cuidar el trabajo, por lo menos 4 dimensiones, que son las que tenéis ahí en el esquema. La de que sea un trabajo que cuide el planeta, la de que sea un trabajo que cuide la sociedad, el cuidar a los trabajadores y trabajadoras y el cuidar el sentido que tiene el trabajo, la dignidad del trabajo. Esas 4 dimensiones están muy relacionadas entre sí. Y al final se resume en la afirmación que hacía el Papa Francisco en la conferencia de la OIT. De lo que se trata es de que el trabajo sea humano. De eso se trata. Pero para que el trabajo sea humano necesita estas 4 cosas. Que cuidemos, que el trabajo cuide el planeta, porque el trabajo, igual que puede cuidar el planeta, lo puede destruir. Y es muy importante no perder nunca de vista la ambigüedad de toda la realidad humana, ¿no? En esto también. Un trabajo que no cuida el planeta es un trabajo que no es digno de las personas. Y no es digno de las personas fundamentalmente por una razón. Porque nuestro lugar en este mundo es cuidar el mundo en el que vivimos. Si con el trabajo que hacemos destruimos, estamos dedicando capacidades humanas a destruir en lugar de a cuidar. Por eso, sin la perspectiva del cuidado del planeta, el trabajo no puede ser digno. Pero en segundo lugar, cuidar el planeta no es una cuestión individual de cada persona. Es una cuestión del conjunto de la sociedad, que se puede traducir en prácticas personales, eso sí, y en prácticas sociales. Pero es que no somos individuos, somos una familia, la familia humana. Y para que el trabajo cuide el planeta, necesitamos que el trabajo cuide la vida social, las relaciones sociales que son esenciales para la vida de las personas. Por eso un trabajo digno es un trabajo que cuida el tipo de sociedad que con ese trabajo se construye. Después veremos un poco en lo que consiste esto, pero es que sin un trabajo que cuide la sociedad, el trabajo no puede cuidar el planeta y por tanto el trabajo no puede ser digno de la persona. En tercer lugar, aunque sea lo primero en el orden de importancia, cuidar el trabajo es cuidar a las personas trabajadoras. En todo, lo más importante son siempre las personas. Solo hay un valor absoluto en esta realidad, en nuestro mundo, que es la dignidad de cada persona humana. De cada persona humana, y eso se nos olvida muchas veces. El peor de los criminales, lo peor que os podáis imaginar, cada uno pensad en quien queráis, tiene dignidad y merece ser tratado de acuerdo con esa dignidad. Ese es el principio fundamental desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, de la construcción de toda la realidad personal y social. Pues lógicamente, cuando hablamos del trabajo, si lo fundamental en todo es la dignidad de la persona, en el trabajo lo fundamental es cuidar y respetar la dignidad del sujeto del trabajo, que siempre es una persona. Por eso veremos un poco lo que implica cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Claro, esto lo vemos con más normalidad. Igual que lo de cuidar el planeta y cuidar la sociedad puede costarnos más entender lo que significa, yo creo que de entrada lo que significa cuidar a los trabajadores y trabajadoras lo podemos entender todo el mundo. Otra cosa es que no nos demos por enterados, porque como veremos y como sabemos por experiencia, nuestro modelo económico, una característica que tiene es el descuido sistemático del trabajo de las personas.
y el descuido sistemático de las condiciones de trabajo de las personas. Y por último, lo de cuidar el planeta, cuidar la sociedad, cuidar a los trabajadores y trabajadoras, cobra sentido cuando caemos en la cuenta de lo que significa la dignidad del trabajo. Es que el trabajo tiene dignidad. Y el trabajo da dignidad. Eso está vinculado al sentido que tiene el trabajo. Por eso en el último punto, y eso es lo que sustenta todo lo demás, veremos un poco en qué consiste cuidar esa dignidad del trabajo. Bueno, vamos a detenernos ahora un poco en lo de cuidar el planeta, cuidar la casa común. Como os he dicho hace un momento, la forma en que trabajemos puede colaborar a cuidar el planeta en el que vivimos o puede colaborar a destruirlo. De hecho, objetivamente, nuestro sistema económico, desde hace mucho tiempo, está destruyendo sistemáticamente el planeta porque ha convertido el planeta en un material fungible. Es decir, en algo que se puede usar y tirar. Como si el planeta no tuviera límites y como si las dinámicas de crecimiento económico pudieran ser ilimitadas. Eso de el crecimiento constante de la economía, eso es un oxímoron. La economía no puede crecer siempre, por una razón muy sencilla, porque el espacio en el que se desenvuelve es limitado y el crecimiento tiene límites. Lo que pasa es que esto es una herejía desde el punto de vista de la ortodoxia económica. El gran problema en este sentido del descuido del planeta está en el planteamiento del crecimiento indefinido, de que es posible seguir creciendo siempre más, que a su vez tiene su origen en una premisa del capitalismo que no hemos caído bien en la cuenta de lo que significa, que es que nada es suficiente. El capitalismo parte de la premisa de que la sociedad progresa cuando se deja que los individuos busquen su propio provecho y sobre todo cuando se deja libertad para que cada uno busque en todo la mayor rentabilidad económica posible. Para que eso funcione, hay un principio que es esencial, que es que nada es suficiente. Siempre hay que aspirar a más. Y eso nos ha llevado a una triste confusión, que es muy peligrosa, que es confundir las necesidades con los deseos. Las necesidades tienen límites. En cada época cambian y socialmente siempre hay que reflexionar cuáles son las necesidades, pero en cualquier caso está claro que lo que necesitamos tiene límites. Y uno puede darse cuenta, yo ya tengo lo que necesito, no quiero más. Los deseos no tienen límites. El deseo es ilimitado. Yo puedo desear muchísimas cosas. Y siempre puedo desear cosas nuevas. Y al final, esa tendencia a organizar las cosas desde el deseo ilimitado nos ha llevado a una sociedad, como dice algún autor, profundamente caprichosa. Nos movemos por los caprichos. Esa es la esencia del consumismo. El consumismo funciona a base de caprichos compulsivos, que ya se encarga todo el aparato publicitario de hacernos ser deseantes compulsivos, que son caprichosos, pero caprichosos malcriados. O sea, el consumismo se basa en eso. Si no, no puede funcionar. Bueno, el problema que tiene este modelo económico es que nos hace trabajar de manera que con nuestro trabajo destruimos el planeta en lugar de cuidarlo, porque parte de estas premisas. Y claro, hemos encerrado a muchos trabajadores y trabajadoras y a muchas familias trabajadoras en el círculo vicioso de tener que estar dedicados a actividades que son destructivas, pero de las que depende su vida. Pongo algunos ejemplos. Plantearse que el trabajo tiene que cuidar el planeta para poder cuidar ese trabajo y el sentido que tiene el trabajo choca frontalmente con sectores productivos enteros en nuestra sociedad. Por ejemplo, con todo el sector de los combustibles fósiles. Sabemos más que de sobra que la producción de energía a partir de los combustibles fósiles es
Una de las razones fundamentales de la crisis climática que tenemos, hay más, una de las razones fundamentales, y un modelo de fabricación de energía que no es sostenible, que no es viable. Solo pongo ese ejemplo. Podéis pensar en otros ejemplos si queréis, pero hay sectores productivos enteros que tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer, sencillamente. Eso, como podemos comprender, es bastante complicado. Pero hay que empezar a poner sobre la mesa que hay sectores productivos que no pueden seguir funcionando. Porque eso significa un problema para el conjunto de la sociedad y un problema para el trabajo. Porque significa dedicar capacidades humanas a actividades que destruyen. Hay sectores que no es que tengan que desaparecer, sino que tienen que cambiar profundamente. Por ejemplo, el sector agrario. Claro, obviamente, producir alimentos es sostenible, además de que es una necesidad. Lo que ocurre es que hay modelos y modelos de producción de alimentos. Y hay modelos que tienen que desaparecer. Por ejemplo, el modelo de la agroindustria. Agroindustria. Por hablar más en concreto, el modelo agrícola que predomina en Almería, en Murcia y en algunas otras zonas de España, en Huelva, por ejemplo, tiene que desaparecer. Hay que acabar con ese modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo que despilfarra recursos, es un modelo que dedica trabajo humano a una actividad que es clarísimamente destructiva. Y además, aunque eso no tendría por qué ser así, necesariamente en el modelo, es un modelo en gran medida basado en la esclavitud laboral, por decirlo claramente. Muchas jornaleras de la fresa en Huelva son auténticas esclavas. Pero eso ocurre en Murcia, eso ocurre en Almería. Claro, estas cosas, dichas así, pues suenan como muy fuertes. Pero es que tenemos que empezar a hacernos a la idea y a plantearnos en serio que hay modelos agrarios que hay que eliminar. Porque hay otros modelos mucho más sostenibles, mucho más respetuosos y que cuidan mucho más el ambiente sobre el que trabajan. Es decir, hay modelos que hay que cambiar. Sí, claro, el problema es la rentabilidad que tienen unos modelos u otros. Una de las razones de fondo que muchos agricultores tampoco son capaces de darse cuenta es que uno de los problemas, hay más problemas, bastantes más, ¿no?, que ellos tienen para tener dificultades para subsistir es este modelo de la agroindustria. Es que con el modelo agroindustrial y con el modelo del monopolio de las cadenas distribuidoras de alimentos que hay en el mundo y en nuestra sociedad, es imposible que los agricultores puedan vivir de su trabajo. Es imposible. Porque los márgenes de beneficios de quien se está beneficiando toda la cadena alimentaria desaparecerían. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y un tercer ejemplo, un último ejemplo. Hay formas de consumo con las que hay que acabar también. Porque hay modelos de negocio que están basados en un modelo de consumo que es absolutamente insostenible y que hace dedicar trabajo humano a actividades que son destructivas. Amazon. No es que yo le tenga una manía especial a Amazon, que también. Amazon y ese tipo de modelo de negocio es un modelo de negocio que tenemos que plantearnos que tiene que desaparecer. Porque eso es dedicar trabajo humano, además también en condiciones muy, muy precarias, a una actividad que es destructiva. No es posible que nos lleven todas las cosas todos los días a casa. Eso, desde muchísimos puntos de vista, es absolutamente inviable y es dedicar a personas a trabajar en cosas que son radicalmente destructivas. Y claro, este ejemplo nos lleva, igual que en el tema nos lleva a ver la necesidad de cambiar profundamente los hábitos de consumo para poder cuidar el trabajo. Os cuento una anécdota. Una compañera me decía el otro día, me vino muy cabreada, porque se había peleado con una compañera de trabajo en un centro educativo, que la cosa tiene su miga. Que vio llegar una furgoneta de Amazon, bajó el repartidor, llamó, salió esta compañera suya, profesora como ella, y le entregó un paquetito. ¿Sabéis qué había en el paquetito? 2 pilas de botón para un mando.
A 50 metros del colegio hay una tienda que vende pilas de botón. Y se pelearon. Puede parecer un ejemplo un poco extremo, pero es que en realidad cuando lo piensas un poco es que el hábito de consumo de muchas personas se ha convertido en eso, ¿eh? Que me traigan a casa cuando yo lo pida y tal, lo que yo quiera comprar, en lugar de... Claro, es un modelo que es destructivo para el ambiente. Es imposible sostener ese modelo de reparto de productos. Es destructivo para el tejido del pequeño comercio. Y es destructivo para las personas que trabajan en eso porque, claro, su vida depende de eso, que es la contradicción que decíamos antes, pero las condiciones en las que trabajan hacen que su vida sea muy precaria, radicalmente precaria. Bueno, afrontar esta necesidad de que el trabajo cuide el planeta significa empezar a poner seriamente encima de la mesa socialmente cuestiones de este tipo. Y muchas más, ¿no? Pero el que trabajamos de una manera, dedicamos las capacidades humanas a unas cosas que son profundamente destructivas. Y en eso, transformar esa realidad es muy complicado, pero si nunca se plantea, nunca se transformará. Y necesitamos un profundo debate social desde esta perspectiva. Porque eso está vinculado a la mentalidad social que tenemos, está vinculado al poder de las grandes corporaciones, sobre todo, que es muy difícil de combatir, y está muy vinculado a los hábitos de consumo y a los estilos de vida que tenemos. Pero hay que afrontar esa necesidad. Y en este sentido, y termino con este punto, sí me gustaría llamar la atención sobre la importancia de algo que el movimiento sindical a nivel internacional y en todos los lugares está planteando desde hace bastante tiempo, que es la necesidad de una transición justa, ese concepto de la transición justa. Claro, cuidar el trabajo desde esa perspectiva implica que hay que cambiar muy seriamente de modelo productivo y de modelo de consumo. Y eso supone que muchos empleos que actualmente existen tienen que dejar de existir. Y eso supone que tú no puedes hacer eso dejando atiradas a las personas que su vida depende de esos empleos. Con el concepto de transición justa lo que se quiere plantear es esto. Y lo que se quiere plantear es que en las políticas de transición ecológica es muy importante contemplar la dimensión social de esa transición. Y contemplarla desde el principio. No como un añadido que está ahí. Dice, bueno, pues cambiamos esto y ahora a ver qué hacemos con la gente. No, tendrá que ser al revés. Para cambiar esto tenemos que ver qué vamos a hacer con las personas que están vinculadas a algo que sabemos que tiene que desaparecer y que deberíamos querer que desapareciera. Por eso digo que el concepto de transición justa es muy importante en todo lo que esto implica. No sé si con esto que he comentado nos hacemos una idea así aproximada. Esto tiene muchos más aspectos, muchas más dimensiones, pero que es una dimensión a la que hay que darle muchas vueltas porque es fundamental. Para que el trabajo pueda ser humano, necesitamos dedicar el trabajo de las personas, las capacidades de las personas, a una forma de producir y a producir aquello que nos ayude a cuidar el planeta. En ese sentido, es una dimensión muy importante a no perder de vista. Voy comentando la segunda dimensión, ya llegamos en el horario que tenemos previsto, donde lleguemos y después continuamos, no os preocupéis. La dimensión de cuidar la sociedad, cuidar la familia humana. Esto, como comentábamos antes, cuesta incluso más de entender que lo de cuidar el planeta. Gracias a Dios y a la aportación de muchas personas y muchas organizaciones, la conciencia de que el planeta hay que cuidarlo se va abriendo paso en nuestra sociedad y ha dado pasos importantes, muy limitados, pero a nadie le extraña hoy que se hable de eso. Bueno, quitando de algunos que lo quieren negar, pero nadie dice, ¿qué dice este? Nadie dice eso. La gente, cuando se habla de cuidar el planeta, pues bueno, estamos hablando de una cosa normal que se hable de eso, ¿no? Lo de cuidar la sociedad, eso no es tan obvio. Que el trabajo
tenga que estar al servicio de cuidar la sociedad es una conciencia que se tiene muy escasamente en nuestra sociedad. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Pues queremos decir muchas cosas. Por ejemplo, la necesidad de promover los trabajos que respondan a las verdaderas necesidades sociales. Es lo mismo que hemos comentado antes con respecto al cuidado del planeta. Se trata de no desperdiciar recursos y capacidades humanas. Es obvio que hay actividades que no responden a necesidades humanas y que, sin embargo, dedicamos muchos recursos y mucho trabajo a esas actividades. Por ejemplo, la fabricación de armas. Fabricar armas no es ninguna necesidad humana. No vamos a entrar aquí en el tema de cómo se ha construido esa necesidad, porque mucha gente sí que lo ve como una necesidad, pero no responde a nada que sea necesario para la vida del ser humano. Más bien al contrario, es un instrumento al servicio de la destrucción de vidas. Lo de las armas es bastante obvio, y cualquier persona que quiera razonar mínimamente lo entiende. Lo puede ver como un mal menor, sí, pero no hay más remedio, vale. Pero en cualquier caso es una actividad que desperdicia recursos y capacidades humanas para algo que no necesitamos. Pero muchos productos de lujo, ocurre con ellos lo mismo. No los necesitamos en realidad. No es lo mismo fabricar viviendas asequibles para las personas, porque disponer de una vivienda, esa es una necesidad humana. Pero disponer de una vivienda de 400 metros, con todos los lujos, con los no sé qué, con los no sé cuántos, eso no es ninguna necesidad humana. Y sin embargo, dedicamos recursos y capacidades humanas, es decir, trabajo humano, a construir viviendas que no necesitamos, mientras no construimos las que sí necesitamos. Que el trabajo cuida a la sociedad, porque en el fondo de esto lo que hay es lo mismo que decía antes. Ataca la dignidad de la persona dedicar la capacidad del trabajo humano a cosas que no son necesarias socialmente. ¿Por qué se producen? Porque son rentables. Mucho más que las necesidades. Es muchísimo más rentable producir armas que producir pan. Esto, vamos, no tiene ni punto de comparación. Pero el problema de esto es que este es un ataque a la dignidad de las personas y descuida el trabajo humano cuando obligamos a personas a trabajar en actividades que no responden a necesidades sociales. Igual que decíamos antes, esta es una cuestión que hay que empezar a poner socialmente encima de la mesa. No podemos dedicar los recursos y las capacidades a construir cosas que no son necesarias, porque además, de hecho, dedicarlos a eso se convierte en no dedicarlos a lo que realmente necesitamos. En segundo lugar, cuando hablamos de cuidar la sociedad, estamos hablando de que todas las personas puedan aportar sus capacidades. Hay un mito que algunos tienen mucho interés en difundir, que es que si tú le pagas una prestación social alta a una persona no querrá trabajar. Incluso hay algunos que son más brutos y hablan de con la paguita esa de los 400 y pico euros, no llega a 500, que puede cobrar una persona. Pues que no, que es que si no uno no quiere trabajar. Eso es un mito. Un mito que es una enorme falsedad. Supongo que alguna habrá, pero las personas sí quieren trabajar. Porque todas las personas sienten que necesitan trabajar. Y una cosa que no he explicado antes. Una cosa es que las personas sintamos la necesidad de trabajar y otra cosa es que sintamos la necesidad de tener un empleo, que son dos cosas distintas. Tener un empleo es tener un trabajo por el que se te paga un salario, un trabajo remunerado. Bueno, un salario, bueno, en el caso de un autónomo, por el que tú consigues unos ingresos económicos. Una cosa es el empleo, que es aquel trabajo por el que se paga, y otra cosa es el trabajo, que es mucho más amplio. Hay muchos trabajos por los que no se cobra, y no dejan de ser trabajos por eso, y que son muy importantes, como después veremos. Por ejemplo, los trabajos de cuidado del hogar, los trabajos de cuidados de personas, los trabajos de dedicación a una asociación de vecinos
para que funcione y para que el barrio vaya mejor. Esos son trabajos, ¿eh? O sea, no lo identificamos, pero muchos trabajos de voluntariado, eso es trabajo. Lo que pasa es que como no nos pagan por ellos, pensamos que no es trabajo. Bueno, pues decía, todas las personas necesitamos hacer algo con nuestras capacidades, con nuestra vida, que sirva a los demás. Esa es una necesidad humana. Las personas no podemos vivir sin hacer nada. Y en ese sentido, cuidar el trabajo, cuidando la sociedad, es buscar que todas las personas puedan aportar sus capacidades. Y eso lo que significa es combatir el desempleo, y lo que significa es valorar los trabajos que no son empleos. Pero un objetivo social fundamental desde esta perspectiva tiene que ser que toda persona que puede hacerlo, porque las personas llegamos a un momento en que no podemos trabajar. Pero mientras podemos trabajar, es muy importante socialmente plantearse que una manera importante, muy importante de cuidar el trabajo es que cada persona pueda aportar sus capacidades. En tercer lugar, cuidar el trabajo desde esa perspectiva de cuidar la sociedad es combatir las desigualdades sociales que se generan en el empleo. El empleo, tal como está estructurado en nuestra sociedad, es una máquina de fabricar desigualdad. Empezando por las desigualdades que sufren muchas mujeres en el empleo, por el hecho de que participan sobre todo en empleos que están muy feminizados y muy precarizados, con todo lo que eso implica para la vida de esas mujeres. O toda la precarización que sufren muchas personas, mujeres, pero también jóvenes, migrantes y personas mayores, la terrible precarización que sufren en sus empleos. Eso es un mecanismo de desigualdad muy poderoso. Los desempleados de larga duración. El empleo funciona de tal manera que va construyendo un nicho, un segmento de trabajadores con unos empleos estables, con unos ingresos estables, con unos ingresos salariales aceptables, y otros grupos de trabajadores con empleo permanentemente inestable, con salarios mucho más bajos, con condiciones de trabajo mucho menos seguras. Hay que combatir esa desigualdad. Y esa desigualdad se combate fundamentalmente combatiendo la precarización del empleo. Eso es cuidar el trabajo para que cuide la sociedad el trabajo. Porque la desigualdad es un profundo descuido de la sociedad. En cuarto lugar, me parece, para que el trabajo cuide la sociedad, es muy importante cuidar los empleos que son esenciales para la vida social. Esa palabra durante la pandemia no nos lo quitábamos de la boca. Pero trabajos esenciales, ¿qué son? Trabajos esenciales son, como por desgracia hemos visto estos días, el trabajo que hacen los bomberos. Los bomberos y los policías, personal sanitario que ha atendido, ¿no?, a las personas víctimas de este incendio en Valencia. Pero trabajos esenciales son muchas más cosas. Trabajos esenciales son los barrenderos y barrenderas que barren las calles. Trabajos esenciales son la gente que nos proporciona los alimentos, desde los que los producen hasta los que nos los venden. Y así, los trabajos esenciales son aquellos que son básicos para mantener la vida. Trabajos esenciales son los trabajos de cuidados. Pero pensad un poquito, ¿qué ocurre con la mayoría de esos empleos? Esos empleos, los empleos en trabajos esenciales, ¿qué ocurre? ¿Quién trabaja en esos empleos? ¿Qué salarios tienen esos trabajadores y trabajadoras? ¿Qué condiciones laborales tienen? Claro, es que da un poco de vergüenza eso de los trabajos esenciales, cuando después te das cuenta no, eres consciente de las condiciones de empleo que tienen, de los salarios que cobran muchísimos de estos trabajadores. O sea, yo nunca he entendido, y creo que habría que empezar a preguntarse socialmente en serio, ¿por qué un determinado técnico municipal tiene que cobrar 5 veces más que un trabajador municipal, sea de una empresa municipal o de una empresa privada, que barre las calles? Es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué maltratamos así
a quien limpia las calles. Cuando si no la limpiara, o por qué la diferencia que hay entre el personal que trabaja en un hospital, entre determinados oficios allí de médicos y tal, y las personas, las mujeres normalmente, que limpian el hospital. Lo de tomarse en serio, lo de cuidar los trabajos, los empleos, estoy hablando de empleos ahora, los empleos esenciales es muy importante. Y eso implica, bueno, pues que hay que plantearse cómo logramos el trato, el cuidado de esas personas que se ocupan en esos empleos esenciales, empezando por una cosa, por la estabilidad en su empleo y por el salario que cobran por su empleo. Pero esta dimensión es una dimensión muy importante, porque si no lo otro es algo que somos muy aficionados en nuestra sociedad. Aparentamos que una cosa nos importa mucho, pero después nos resulta absolutamente indiferente, como hemos visto, por ejemplo, aquí con lo que ocurre con las trabajadoras y trabajadores que limpian los edificios públicos, ¿no? Que limpian los colegios, que limpian los hospitales, que después son maltratados como son maltratados. Bueno, esta es otra dimensión muy importante. Si os parece, lo dejamos aquí de momento, digo por no cansaros más, y podemos tener ahora un ratito de diálogo antes de continuar, y después continuamos. Pues continuamos con la exposición y continuamos con el diálogo, ¿no? Bueno, recordad que lo que pretendemos es caer un poquito mejor en la cuenta de la importancia que tiene esa perspectiva del cuidado, al hablar del trabajo y plantear lo que significa cuidar el trabajo o cuidar la vida. Y nos estábamos comentando que el cuidar el trabajo implica que el trabajo cuide la sociedad. Y lo último que habíamos comentado era el cuidado de los empleos que son esenciales para la vida social, de los empleos. Muy en relación con ese aspecto, hay otro aspecto que es la necesidad del reconocimiento y valoración de los trabajos que no son empleos. Antes hemos comentado algo de eso, ¿no? Pero este tema es más importante de lo que parece. O sea, porque hay que romper la identificación entre trabajo y empleo, que comentábamos hace un rato. Pero hay un montón de trabajos que se hacen, que son fundamentales para sostener la vida social y la vida de las personas, que no tienen un reconocimiento social porque no se pagan. Y los ejemplos más claros son todo lo que significa el trabajo del cuidado del hogar, el trabajo de cuidado de personas no remunerado, que es un trabajo que no es propio de las mujeres, pero que en la práctica y de hecho muy mayoritariamente hacen mujeres. ¿Qué problema existe? Que como no hay un reconocimiento social efectivo de ese trabajo, hombre, no existe hasta el punto de que una persona que se dedica a cuidar el hogar, sea hombre o mujer, si no tiene un empleo, se dice que no trabaja. Un ejemplo muy típico de eso es qué diferencia hay entre planchar en casa. Bueno, lo de planchar es una cosa que algunos tienen afición, pero yo no mucho. Pero ¿qué diferencia hay entre planchar en casa y planchar en una lavandería industrial? El trabajo en sí mismo es el mismo. La diferencia es que uno se paga y el otro no. La falta de reconocimiento social de esos trabajos que no son empleos es una de las razones fundamentales que provoca la desigualdad que sufren las mujeres en la sociedad. El reconocimiento social implica reconocerlo de verdad, pero aparte de eso implica el que la vida de una persona no puede depender en sus ingresos de que tenga o no un empleo. Y eso nos remite a algo que comentábamos, a todos los temas de rentas básicas garantizadas y de como se quiera llamar, ¿no? Pero a un hecho, el reconocimiento de estos empleos, de estos trabajos, perdón, que no son empleos, requiere que la sociedad afronte una problemática muy importante que tenemos, que es que las personas tenemos dos derechos que no hay por qué unir. Uno es el derecho a los ingresos que permitan vivir en las condiciones mínimas de dignidad de toda persona. Garantizar los ingresos. Y por otra parte, el otro derecho es el derecho a aportar nuestras capacidades, el derecho al trabajo del que hablábamos antes, ¿no? En el sentido amplio del trabajo. Bueno, pues este es un tema que hay que abordar en serio,
porque la riqueza social de la que disponemos permite perfectamente abordar esta cuestión. Y en el tema del reconocimiento de los trabajos que no son empleos, hay un reconocimiento básico que ha puesto de manifiesto sobre todo ciertos movimientos feministas, que es que en la base de todo el sistema productivo están los trabajos que no son empleos, que sostienen las posibilidades del funcionamiento del sistema productivo. Sin ese cuidado de las personas, sin ese cuidado del hogar, no sería posible el trabajo productivo. Y sin embargo, es un trabajo que no se valora como tal y que no tiene el reconocimiento social que merece. En ese sentido, nos parece que este es un elemento muy importante en lo que implica cuidar el trabajo para cuidar la sociedad. Otro elemento que tampoco se suele plantear y que tiene mucha importancia desde la perspectiva de que el trabajo cuide la sociedad, que es el valor y el sentido de las empresas. Las empresas son un elemento fundamental en el trabajo. Lo que ocurre es que en nuestra sociedad se concibe la empresa como un instrumento económico, simplemente, cuando la empresa debería ser otra cosa, debería ser eso, una comunidad de personas trabajadoras que con su trabajo intentan ofrecer algo que sea útil y valioso para la sociedad. Hay que afrontar el debate sobre el funcionamiento, el sentido que damos a las empresas. Porque en la práctica, la mentalidad que existe en nuestra sociedad es, y perdona la expresión, hay gente que dice cuando se plantean este tipo de cosas, es que los empresarios no son hermanitas de la caridad. Un respeto para las hermanitas de la caridad. Pero aparte de eso, hay una distancia entre... Yo no sé lo que se quiere decir cuando se dice no son hermanitas de la caridad. Supongo que lo que se quiere decir es, no, el empresario, los propietarios de la empresa lo que quieren es el mayor número de beneficios posible, no les pidáis cosas que son imposibles. Bueno, pues eso es lo que hemos normalizado, pero una empresa no es una máquina de hacer billetes. Para mucha gente sí. Y está dispuesta a sacrificar lo que sea para que la empresa sea eso. Lo cual significa que muchas empresas son un auténtico peligro para la sociedad. De hecho, hay todo un mito sobre los empresarios, pero el problema, por desgracia, es que cada vez hay menos empresarios. Hay menos mentalidad empresarial en el sentido de el valor que tiene la empresa, que es personas que unen sus capacidades y ponen unos medios en común, donde cada uno pone unas cosas distintas, para poder ofrecer un servicio a la sociedad, ofrecer productos y servicios que sean útiles en la sociedad. Ese es el fundamento de la empresa. La obtención de beneficios es una condición para que la empresa pueda funcionar. Lógicamente, una empresa necesita tener beneficios. Si no tiene beneficios no podrá funcionar y por tanto no podrá prestar ningún servicio, ni podrá ser útil socialmente. Pero ese no puede ser el objetivo de la empresa. Hay una deformación del sentido de la empresa en nuestro sistema económico. Y por eso el Papa Francisco, en una intervención en una fábrica hace unos años, decía que el problema es que cada vez hay menos empresarios y más especuladores. Y el especulador es el que busca el beneficio por encima de todo a costa de lo que sea. Y ese empresario, no quiere su empresa. Él lo que quiere es los dineros que obtiene con su empresa, que son dos cosas bastante distintas. Bueno, esto nos lleva a que lo de cuidar el trabajo desde esta perspectiva de cuidar la sociedad pide que pongamos encima de la mesa también el debate sobre qué tipo de empresas queremos. Porque hay empresas que funcionan de otra manera, que funcionan con una lógica distinta. Y esto implica apostar y promover determinados modelos de empresa y penalizar otros modelos de empresa. Que como veis es otro tema complejo, otro tema nada fácil de plantear, pero es un tema que es muy importante abordar porque al margen de las empresas, el trabajo tampoco existe como actividad humana. Es que la actividad humana normalmente en el empleo se realiza a través de empresas. Y eso es bueno que sea así. Pero recuperar el sentido que tiene la empresa como comunidad de personas que intentan funcionar de forma que tengan beneficios para que la empresa pueda hacer lo que tiene que hacer, ese no puede ser el objetivo de la empresa, sino el ofrecer un servicio o un producto que sea útil para la sociedad.
Bueno, es un debate que es muy importante también plantear. Por eso son tan importantes decisiones que a veces se toman de promover determinados sectores empresariales. Por ejemplo, todo lo que significa la economía social, el promover ese tipo de empresas, porque son empresas que en el centro ponen otra cosa, que es el cuidado de las personas que trabajan y la integración social de las personas que tienen dificultades para acceder al empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los hábitos de consumo que tenemos. La educación en un consumo responsable y humano implica también primar determinados comportamientos respecto a las empresas y intentar ir eliminando otros comportamientos. Y pongo un ejemplo muy tonto. Pero lo de comprar todos los días a todas horas, esa es una práctica que hay que combatir activamente. No se puede comprar de todo a todas horas todos los días. Porque comprar de todo a todas horas todos los días, aparte de otras cosas, implica obligar a trabajadores y trabajadoras a trabajar todos los días, a todas horas y como sea. Eso de comprar el domingo, ese tipo de cosas, hay que intentar ayudar a descubrir que eso no tiene sentido y que eso tiene consecuencias. Bien. Otro aspecto, otra dimensión importante del cuidado de las sociedades, del cuidar el trabajo, es el cuidar la vida de las familias. Las familias son un elemento básico de la vida social, un elemento fundamental de la vida social, eso lo sabemos de sobra. La dificultad que tenemos es que el empleo normalmente se organiza de forma que lo que hace es dificultar la vida familiar. Y el empleo debería organizarse no solo respetando, sino promoviendo las funciones sociales esenciales que hace la familia. Este es otro campo muy importante. Un trabajo que se haga en condiciones que no permitan que la familia realice bien sus funciones es un empleo contrario a lo que necesita la sociedad y a lo que necesitan las personas. Y es otra dimensión que se suele plantear muy poco. Son las personas las que se tienen que adaptar al funcionamiento de las empresas. Habría que empezar a darle la vuelta al planteamiento. Y en ese sentido, los avances que se han dado en el tema, en eso que se llama la conciliación entre la vida familiar y laboral, son positivos, pero hay que ir mucho más allá, muchísimo más allá, en el sentido de que las necesidades de las familias tienen que ser un elemento importante en la forma de organizar el trabajo. Y un aspecto más en ese sentido, los trabajos que no son empleos. El ocuparse de trabajos que no son empleos está penalizado en las relaciones económicas que tenemos en nuestra sociedad. De hecho, da igual que sea un hombre que una mujer. Normalmente solo hacen las mujeres, pero cuando un hombre se encarga en su familia de cuidado de mayores o de cuidado de niños, tiene las mismas dificultades que habitualmente tienen las mujeres. La sobrecarga que eso representa si tiene un empleo y además todas las dificultades que tiene para poder desempeñar en condiciones esa tarea de cuidados, ¿no? O sea, son aspectos que es muy importante abordar. Empezar a repensar el trabajo desde la perspectiva de la familia también. Y el funcionamiento de las empresas desde la perspectiva de la vida familiar. Es otro aspecto muy importante. Una de las últimas dimensiones que voy a comentar es lo de las prácticas de consumo que os decía antes. Es muy importante el tema. Las formas de consumo tienen un poder muy importante sobre las formas de trabajo. Y en ese sentido es muy importante la labor de ayudar a comprender que hay cosas que no deberíamos consumir y que hay cosas que deberíamos promover su consumo. En todo lo que hemos dicho hay ejemplos muy claros de eso. Por ejemplo, en la compra de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos compramos? O sea, comprando eso que decía Isabel antes, comprando en cualquier época del año cualquier tipo de producto al precio que sea, eso tiene unas consecuencias. O lo que decía hace un momento de comprar cualquier día a todas horas y todos los días. O lo de comprar productos de proximidad o no comprar productos de proximidad, perdón. El educar en ese sentido y al ayudar a descubrir la importancia que eso tiene para los trabajadores y trabajadoras y para cuidar el trabajo es también muy importante. Pero volvemos a lo de siempre. Esto, como todo lo demás, tiene una cierta complejidad. Porque las personas que tienen menos ingresos
tienden a comprar lo que es más barato. Y lo que es más barato muchas veces es contradictorio con el tipo de prácticas que necesitamos para cuidar el trabajo desde esa perspectiva de cuidar la sociedad. Quiero decir que son cosas que no son tan sencillas. En el debate que hay ahora sobre uno de los problemas que plantean los agricultores y ganaderos, ¿no? El tema del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Se supone, legalmente, en España, está prohibido que alguien compre por debajo del precio de producción. Eso está prohibido, legalmente. Pero eso se hace todos los días. No sé si ayer salió la noticia de la práctica de empresas lácteas comprando la leche por debajo del precio de los costes de producción y cómo se han coaligado las empresas. Bueno, se está investigando eso, ¿no? Se ha abierto un expediente a empresas grandes, la leche que bebemos normalmente cualquiera de nosotros. ¿Cómo se afronta eso? Es que no es tan sencillo. Porque no digo, pero que lo que quiero decir es que si se hiciera cumplir realmente la ley, cosa que no es nada fácil, pero si se consiguiera hacerla cumplir, eso significaría que los precios subirían necesariamente. Y ahora tú le tienes que explicar al consumidor que han subido los precios y que han subido por una decisión política que tú has tomado. Que es de la cadena no acumularían tanto beneficio. Sí, también. Bueno, lo que tú dices también, ¿no? Pero me refiero, no, simplemente lo digo como un ejemplo hablando de las prácticas de consumo, como la realidad es como es, las dificultades que tiene caminar en esta dirección. Lo cual no quita el que sea fundamental caminar en esta dirección. Pero el tema es en qué debates deberíamos tener, qué cuestiones habría que poner sobre la mesa, sobre qué habría que pensar, en qué habría, para no negar lo evidente, que es que cuando yo por pura comodidad voy a comprar pan el domingo, cuando lo podía haber comprado el día antes, lo que estoy haciendo es que haya personas que trabajen en domingo, porque si nadie compráramos pan en domingo, nadie trabajaría en domingo, vendiendo pan. Eso es lo que me refiero. Y eso es lo evidente. ¿Qué queremos? ¿Que la gente trabaje todos los días a todas horas? O es que, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y por último, y termino con este apartado, yo creo que hay, a lo mejor yo he planteado los aspectos que hay que transformar, los aspectos negativos, pero creo que no hay que olvidar que en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, hemos dado pasos importantes en lo que implica esto de cuidar desde la perspectiva del trabajo la vida social. Creo que eso conviene no olvidarlo. Por ejemplo, todos los mecanismos que tenemos de protección social, todos los mecanismos de servicios públicos, todas las leyes laborales que tenemos, toda la normativa laboral que regula derechos y que intenta garantizar derechos de las personas en el trabajo, todo lo que hemos comentado antes de la vida familiar y laboral, esos son elementos que cuidan el trabajo. Y lo cuidan desde esa perspectiva de cuidar la sociedad y que cuidan a las personas. Creo que conviene no olvidar eso. Sobre todo no olvidarlo para lo último que voy a plantear, que es que cuidar el trabajo desde la perspectiva de cuidar la sociedad implica prestigiar y apoyar las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que es un tema también que tiene su complejidad en nuestra sociedad. Por ejemplo, el sindicalismo. El sindicalismo sabéis que tiene muy mala prensa. Y tiene muy mala prensa en parte por limitaciones que tiene el propio sindicalismo, pero pretender que cualquier realidad no tenga limitaciones es no saber lo que es la realidad. Todo lo que hacemos las personas va a tener siempre aspectos positivos y negativos y va a tener limitaciones y contradicciones. Todo. Pensar en un sindicalismo que sea ideal, que tal, eso es estar fuera de la realidad. Pero a pesar de eso, lo que más influye en el desprestigio que tienen muchas organizaciones de trabajadores no es sus limitaciones y sus fallos, es la campaña sistemática que se ha hecho y se hace para desprestigiar la labor del sindicalismo. Y creo que de eso no acabamos de ser conscientes, de la inmensa labor que se ha hecho y se hace para desprestigiar las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido es muy importante reconocer
los avances en el cuidado del trabajo y en el cuidado del trabajo desde la perspectiva de cuidar la sociedad que se han logrado gracias al trabajo de estas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Por eso el prestigiar y apoyarlas es una tarea muy importante para avanzar en cuidar el trabajo. Y para eso no hace falta más que miréis una cosa, el interés de tantas empresas en que no haya sindicalismo en sus empresas. Otra cosa es la renovación que necesita el sindicalismo, los cambios que necesita el sindicalismo, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero en ese sentido también hay que tener en cuenta el ayudar a descubrir a los trabajadores que el sindicalismo al final será lo que los trabajadores hagan con él. Y que el único camino para avanzar en su renovación es la implicación y el que haya gente que quiera colaborar a renovar el sindicalismo, ¿no? Pero bueno, el aspecto que quería resaltar es la importancia que tienen las organizaciones de trabajadores y trabajadoras para cuidar el trabajo desde todas las perspectivas que estamos viendo, pero sobre todo desde la perspectiva de cuidar el trabajo de forma que el trabajo cuide la sociedad, ¿no? Y sí que me gustaría precisar una cosa. Es curioso cómo muchos cristianos tienen una visión muy negativa del sindicalismo. Hombre, a algunos les hablas de sindicalismo y les salen sarpullidos. Sin embargo, si hay una realidad organizativa que la doctrina social de la Iglesia haya destacado siempre como un bien y como algo fundamental para el bien común, es el sindicalismo. Desde el principio de la doctrina social de la Iglesia hasta hoy, el magisterio de la Iglesia ha insistido sistemáticamente en que el sindicalismo es un elemento esencial de la vida social del que no se puede prescindir. Y lo es por dos razones. Porque es una expresión de la lucha por la justicia social y segundo, porque es un elemento fundamental de construcción de solidaridad en la vida social. Bueno, simplemente plantear que en el planteamiento del cuidado del trabajo, el cuidado de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras es muy importante. Y en ese sentido me parece que comentabais alguno antes. Es muy importante el tema de las relaciones que se establecen en los ambientes de trabajo y de las relaciones que se establecen dentro de las propias organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Relaciones que dejan mucho que desear. O sea, en los lugares de trabajo y en las propias organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Una organización no es un instrumento para conseguir cosas, que también. Una organización es fundamentalmente un lugar donde las personas se encuentran, colaboran y construyen juntas. Por eso cuidar las relaciones dentro de las organizaciones es fundamental. Es un aspecto, una dimensión importante del cuidar. Bien, pasamos a la siguiente dimensión. Hemos comentado lo de un trabajo que cuide el planeta, un trabajo que cuide la sociedad. Vamos a comentar más brevemente, porque es un tema del que sí hemos reflexionado mucho más, lo que implica, más brevemente no porque no sea importante, porque es el elemento central, que es cuidar a los trabajadores y trabajadoras, es decir, cuidar el trabajo en condiciones dignas. Y en ese sentido me gustaría destacar 4 cosas de lo que implica. En primer lugar, implica el cuidar y promover la seguridad y salud de las personas en el trabajo. Este es un tema del que hemos hablado muchas veces y creo que se entiende fácilmente, pero creo que es muy importante que pongamos un acento muy especial en el cuidado de la salud de las personas y de la seguridad de las personas en el trabajo. Porque seguramente es la expresión, la siniestralidad laboral y sobre todo el deterioro de la salud de muchas personas trabajadoras es uno de los elementos que más pone en evidencia el enorme descuido del trabajo que existe. Y en ese sentido hay que ir a un planteamiento mucho más integral de lo que significa cuidar la seguridad y la salud. Mucho más integral en el sentido de que la salud y la seguridad de las personas en el trabajo depende del conjunto de sus condiciones de trabajo y de vida y afecta al conjunto de la persona. Cuando hablamos de salud y de seguridad pensamos normalmente en la salud y la seguridad física, y eso está bien,
Y se nos olvida una dimensión de esa salud que es la dimensión de la salud mental, que es un problema cada vez mayor en el mundo del trabajo. El problema es que no hay dos saludes, la física y la mental. Las personas somos una persona. Y los problemas de salud mental afectan a la totalidad de la persona y los problemas físicos afectan a la totalidad de la persona. Bueno, pues la promoción y el cuidado de la seguridad y de la salud de las personas en el trabajo es un elemento central para cuidar a los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, promover el empleo estable, en el sentido de combatir la precariedad que decíamos antes, es decir, modificar las condiciones en los empleos que hacen que la vida de las personas se convierta en una vida precaria, una vida vulnerable y una vida insegura. Las personas necesitamos estabilidad en nuestra vida. Y el empleo, cuando no es estable, se convierte en un factor muy importante de desestabilización de la vida de las personas, que desestructura la vida familiar, que crea problemas de salud en las personas, que hace más peligroso su empleo y que genera inseguridad vital, lo cual impide que las personas puedan construir proyectos de vida a largo plazo. Y eso lo sufren todos los muchos trabajadores y trabajadoras, pero muy en particular los trabajadores y trabajadoras jóvenes. El tema del empleo estable es un tema central y fundamental. No hay ninguna justificación económica, si entendemos la economía desde una perspectiva humana, que justifique las tasas de temporalidad y de precariedad que hay en el empleo en todos los países de la Unión Europea, en el nuestro también. No hay nada que justifique eso. Porque hay un montón de empleos que son estables, de hecho, pero que se precarizan para abaratarlos, sencillamente. En ese sentido, cuidar a los trabajadores y trabajadoras es cuidar que su empleo sea estable para que puedan construir proyectos de vida y puedan vivir en una seguridad que supere la situación de permanente vulnerabilidad y permanente inestabilidad en la vida de estas personas. En tercer lugar, cuidar a los trabajadores y trabajadoras significa promover el respeto de los derechos en el trabajo. De esto también hemos reflexionado muchas veces, pero todo avance en el respeto de los derechos laborales es un avance importante en cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Lo hemos comentado muchas veces, pero en nuestro país tenemos una dificultad con esto, que es que parece que las leyes laborales no sean leyes. Parece que no sean leyes. O sea, que es que si uno quiere las cumple y si no, no las cumple. La lucha por avanzar en el reconocimiento de esos derechos que van desde las condiciones de seguridad en el trabajo, pasando por el salario. El derecho a un salario justo es un elemento fundamental en nuestra sociedad y es un elemento fundamental para cuidar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Un salario justo es un salario que permita una vida digna de una familia. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enredado en uno de esos círculos viciosos que tanto abundan, que es que desde hace unas décadas para acá se han incorporado muchas mujeres al empleo, cosa que está bien. Pero eso se ha hecho muchas veces a costa de dos cosas. De las dificultades para conciliar el trabajo de cuidados de los hombres y las mujeres en la vida familiar, y se ha hecho a costa de que esa ha sido la condición para poder pagar la hipoteca. Yo creo que todavía no somos conscientes de la trampa que ha significado, el círculo en que nos ha metido. Para poder comprar una vivienda nos tenemos que hipotecar para 30, para 40 años, tenemos que trabajar las dos personas si estamos casadas, somos una pareja, tenemos que trabajar los dos, con todo lo que eso implica. Claro, en ese sentido, que el salario sea justo es fundamental para avanzar en el reconocimiento de los demás derechos de las personas en el trabajo. Pero también el derecho al descanso. En nuestra tierra estamos hartos de ver empleos donde no se respetan los horarios de trabajo. No se respetan en absoluto. No se respeta lo marcado por la ley. Se infringe la ley, sencillamente. Y no pasa nada.
a lo mejor un poco exagerado lo que digo, hay un montón de empresas que deberían estar cerradas si se aplicara la ley y si de verdad se les hiciera cumplir la ley. Y claro, eso dice mucho de cómo el modelo laboral que tenemos está construido descuidando la vida de las personas. Bien, el respeto y la promoción de los derechos de las personas en el trabajo, con todo lo que implica de la importancia del trabajo que os decía antes, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y por último, bueno, por último no, penúltimo, porque hay otro aspecto que no tenéis en el esquema que me gustaría comentar. Lo de promover los derechos sociales de personas y familias. Los derechos sociales, la protección social, son un elemento fundamental para avanzar hacia condiciones dignas en los empleos. Porque son una manera de hacer que la vida de las personas no dependa exclusivamente del precio que por ellas está dispuesta a pagar en el mercado, es decir, que no dependa simplemente del empleo en las condiciones en que se ofrezca. A mayor protección social, a mayor reconocimiento de los derechos sociales, mayor libertad de las personas para poder aceptar o no unas determinadas condiciones de empleo u otras. Es curioso que en esto los que dicen que son liberales plantean más bien lo contrario. Se supone que los liberales son defensores de la libertad en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, dicen que mayor prestaciones sociales, mayor protección social es un obstáculo para el funcionamiento de la economía, reproduciendo un discurso antiquísimo que consiste en que cuando se habla de libertad en la vida económica y en la vida laboral, se habla de la libertad de los empresarios, de los inversores, pero nunca se tiene en cuenta la libertad de los trabajadores y trabajadoras. Ese discurso es del siglo XVIII. Y ese discurso llega hasta hoy, porque en realidad no lo dicen así, pero lo plantean así. Por esa razón, en gran parte del siglo XIX estuvo prohibida la organización de trabajadores y trabajadoras que era reivindicativa. Los sindicatos estuvieron durante muchísimo tiempo prohibidos legalmente, con el argumento de que eran un ataque a la libertad de empresa. Bueno, pues eso de forma más sutil sigue funcionando hoy, pero hay que darle la vuelta al planteamiento. La vida digna y la libertad de los trabajadores y trabajadoras depende en gran medida de los niveles de protección social y de derechos sociales que puedan ejercer en la práctica. Por eso es tan importante la defensa de los derechos sociales de las personas y de las familias y la defensa de la protección social. Y en esto es muy importante comenzar a plantear la necesaria desvinculación entre empleo y derechos sociales y prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no pueden estar vinculadas al empleo. Y eso, un ejemplo muy claro es el de las pensiones. Si seguimos vinculando exclusivamente, por ejemplo, las pensiones de jubilación al empleo, estamos haciendo que dentro de unos años muchas personas que hoy son jóvenes y que tienen empleos muy precarios tengan pensiones miserables. Eso simplemente es lo que estamos haciendo. Y eso ocurre con muchas otras prestaciones sociales. Es necesario desvincular las dos cosas. Los derechos sociales, las prestaciones, no nos corresponden por el empleo que hayamos tenido, nos corresponden porque somos personas, sencillamente. Bueno, eso ya lo vemos hoy, ¿no? Muchas viudas tienen pensiones bajísimas porque no han tenido empleo, o han tenido empleos muy precarios que no les han permitido cotizar los mínimos que se exigen legalmente para acceder a la pensión. Y claro, cuando muere su marido, pasan a cobrar la parte correspondiente de la pensión de su marido, que es mucho más baja que la pensión que tenía. Por eso las viudas tienen pensiones tan bajas. Porque el mecanismo de protección social está unido en gran medida al empleo. Bueno. Y el último aspecto que os quería comentar, que decía que no lo tenéis en el esquema. Cuando hablamos de trabajar en condiciones dignas, normalmente pensamos en el empleo. Y yo he hablado solo del empleo, hasta ahora, en el cuidado de trabajadores y trabajadoras. Y es verdad que el foco fundamental de ese cuidado de los trabajadores y trabajadoras está y hay que ponerlo en el empleo. Pero también no hay que perder de vista que los trabajos que no son empleos
también necesitan realizarse en condiciones dignas. Y también hay que trabajar por eso. Y también hay que plantear esa cuestión. Y pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hay mujeres que no tienen empleo y trabajan en su casa y parecen la sirvienta de la casa. Y eso no puede ser. Y eso que parecía, porque ellas también necesitan hacer en condiciones dignas el trabajo que hacen. Eso parecía que habíamos avanzado, parecía no, habíamos avanzado en el reconocimiento de que los trabajos en el hogar, tanto de cuidados como es una cosa de todos. Y por lo menos, aunque en la práctica muchas veces no ocurriera, muy poca gente se atrevía a decir que eso no era así, que eso era cosa de las mujeres. Es bastante preocupante cómo esa mentalidad en las generaciones últimas ha ido retrocediendo. Ha ido retrocediendo esa mentalidad. Y parece que las mujeres tienen un lugar ahí, que tienen que ocuparse de esas cosas, y al final se reproducen mecanismos que parecían muy antiguos, pero que es que sí, tú puedes ir a una reunión, una mujer me refiero, tú puedes ir a una reunión allí en el barrio, en la asociación de vecinos o a una cosa allí de la parroquia y tal, pero a las 8 en casa para hacer la comida al marido, para hacer la cena al marido. Eso te vaya a ocurrir que vuelva el marido del bar y no tenga la comida puesta en la mesa. Bueno, pues ese tipo de mecanismos que han funcionado durante mucho tiempo, que siguen funcionando, corremos el riesgo de que se vuelvan a reproducir. De todas formas, esto es lo de menos. Lo que quería decir es que también hay que intentar poner las condiciones para que las personas que realizan trabajos que no son empleos las realicen en condiciones dignas. Tiene mucho que ver con el reconocimiento de los trabajos que no son empleos, pero también en que nos preocupemos de esa realidad, ¿no? Y ya por último, vamos a abordar la última dimensión, que es la de la dignidad del trabajo. Y como decía antes, es lo que fundamenta todo lo demás. Cuidar el trabajo es las tres cosas que hemos comentado juntas y articuladas. Trabajar cuidando primero a las personas que trabajan, para que su trabajo pueda cuidar el planeta y pueda cuidar la sociedad. Lo que hagamos en cada una de esas dimensiones afecta a las demás. O sea, está interrelacionado eso. Pero hay un tercer cuidado, que es el del sentido del trabajo, que es lo que da sentido y lo que da fundamento a las otras tres dimensiones, que es la dignidad que el trabajo tiene. Que es una cuestión que socialmente apenas se plantea. Sí es verdad que hay muchas organizaciones, muchas personas, que plantean lo que significan las condiciones dignas de trabajo. Normalmente las condiciones dignas de empleo. Yo creo que hay que reconocer que en eso hemos avanzado. Y ahí está la labor sindical, ahí está la labor de otras organizaciones, ahí está la labor que también en la Iglesia intentamos hacer, distintas organizaciones, ahí está lo que es la iniciativa de ITD. Hay muchas realidades y nadie teóricamente niega que el trabajo deba realizarse en condiciones dignas. Pero sin embargo, y eso es lo que llamamos trabajo digno, pero sin embargo de la dignidad del trabajo se plantean muchas menos cosas. Vamos a ver. El trabajo es digno. ¿Qué queremos decir cuando decimos esto? Queremos decir que el trabajo es una capacidad que tenemos las personas y por tanto está vinculado a la dignidad de las personas y por eso tiene que realizarse en condiciones dignas. Es lo que os decía antes. Lo que existen son personas que trabajan. El trabajo es digno en tanto en cuanto corresponde a una capacidad humana. Pero además de eso, el trabajo tiene dignidad por dos razones. Porque con el trabajo podemos producir aquellos bienes y servicios que necesitamos para vivir. Sin trabajo no existiría la respuesta a las necesidades que tenemos las personas. Es que solo tenemos una manera de responder a nuestras necesidades, que es con nuestro trabajo. En ese sentido, el trabajo es digno porque es útil, porque sirve a la vida de las personas. Pero además de eso, el trabajo no es que solo es que sea útil, el trabajo es que es digno.
Es digno en el sentido de que es propio de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el trabajo lo que significa es la capacidad que tenemos de transformar las cosas, transformar la realidad para poder vivir la vida humanamente. Hay una dimensión en el trabajo muy importante, que es que el trabajo permite desarrollar las capacidades que tenemos, el trabajo permite poner esas capacidades al servicio de los demás, el trabajo permite que crezcamos como personas, con una condición, que lo realicemos en condiciones dignas. Pero realizado en condiciones dignas, el trabajo es lo que permite desarrollar nuestra humanidad. O una dimensión muy importante de lo que significa desarrollar nuestra humanidad. Por eso, en la doctrina social de la Iglesia se habla de la vocación al trabajo. En el sentido de, tenemos la vocación de colaborar al desarrollo personal, al desarrollo familiar, al desarrollo social y al desarrollo del planeta. Es que en realidad el trabajo es digno porque es un instrumento para cuidar a los demás, para cuidar al planeta y para cuidar la sociedad. Y haciendo eso es como nos cuidamos a nosotros mismos. En eso consiste la dignidad del trabajo. Y esto lo puede comprender y se puede reflexionar con cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, cualquier persona puede comprender esto. El problema es que lo tenemos demasiado poco en cuenta, porque se nos ha educado en esta sociedad donde se identifica trabajo con empleo y empleo con medio de obtener unos ingresos, que insisto, eso es una parte importante de la función del trabajo, porque así con nuestro trabajo podemos ganarnos el pan, que decimos coloquialmente, y eso no hay que despreciarlo. Pero el sentido del trabajo va mucho más allá que eso. Digo, cualquiera podemos entender esa realidad, pero nos cuesta mucho, educados en esa manera de concebir el empleo, nos cuesta mucho descubrir que el trabajo va mucho más allá y que el trabajo es una necesidad de las personas, en el sentido que hemos comentado. Por eso es curioso, hay personas que trabajan en muy malas condiciones y sin embargo dicen que su trabajo les ayuda a vivir como personas, a pesar de realizarlo en muy malas condiciones, porque les permite relacionarse con otros, porque les permite sentir que hacen algo útil, aunque las condiciones sean malísimas. La propia percepción que tienen esos trabajadores son que a pesar de eso, no sé si recordáis lo que decía alguna de las personas que trabajan en la limpieza, que decía, no, si mi trabajo es digno y yo estoy muy contenta del trabajo que hago. Dice, ahora, a mí me han machacado la salud, haciéndome limpiar un montón de horas, haciéndome cargar cosas que no debería cargar, teniendo que ver esto. Estoy hecha polvo. Cuando me dicen que no tengo una enfermedad profesional, decía, pero lo que sé es que cuando estoy 3 semanas sin trabajar no me duelen ni la mitad de cosas que me duelen cuando trabajo. Está en muy malas condiciones esta mujer trabajando. Pero ella dice, pero yo estoy muy contenta de lo que hago. Porque yo sé que si no voy todos los días a limpiar el colegio, mañana los niños no pueden, dentro de 3 días no pueden entrar al colegio de la mierda que hay. Y yo estoy orgullosa de hacer eso. Y me gusta mi trabajo. Y mi trabajo es digno. Lo que no es digno es cómo me hacen trabajar. ¿Entendéis? Bueno, pues planteado desde una perspectiva, digo que esto yo creo que lo podemos entender cualquiera y lo podemos compartir con cualquiera y podemos plantearnos lo que significa cualquier persona con independencia de que la fe que tengamos, las creencias que tengamos y lo que nos consideremos, ¿no? Pero sí me gustaría añadir, porque creo que es lo más específico de la aportación que la Iglesia estamos llamados a hacer en esta reflexión sobre la dignidad del trabajo, que es específicamente desde un punto de vista cristiano, ¿dónde está la dignidad del trabajo? Pues la dignidad del trabajo desde un punto de vista cristiano está en que el trabajo es participación en la obra de la creación y en la obra de la redención. A ver, lo explico de forma breve, pero es algo que eso no cambia lo otro, lo que he dicho y que muchos humanismos también dicen. No lo cambia, pero le da otra perspectiva distinta. Los cristianos decimos que creemos en un Dios que ha puesto en marcha este mundo y nos ha puesto en este mundo a las personas para que lo cuidemos. ¿Y qué papel juega el trabajo en eso?
Pues el trabajo en eso juega un papel fundamental, que es, para cuidar ese mundo y construir la familia humana que somos, tenemos un instrumento, que es nuestro trabajo. El mundo Dios no lo ha hecho acabado y completo, ya está, nos lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros construyamos la familia humana y cuidemos el mundo en el que vivimos. Bueno, pues los cristianos lo que afirmamos es que el instrumento que tenemos para eso es nuestro trabajo. Fijaos lo que significa esto para la dignidad que el trabajo tiene. Por lo menos cuando los cristianos lo decimos, deberíamos ser conscientes de que estamos diciendo que el trabajo forma parte de nuestra vocación. En el sentido en el sentido de que es el instrumento que tenemos para que el mundo sea lo que las personas necesitamos que sea. Y lo mismo con lo de la obra de la redención. Jesús de Nazaret lo que hizo fue vivir de una manera y anunciar una buena noticia que consiste en que las personas somos capaces de construir la vida reconociendo la dignidad de todos y relacionándonos como hermanos. Jesús hizo eso y murió por eso. Y los cristianos decimos que Jesús, que lo clavaron en una cruz por eso, Dios lo resucitó. Es decir, su historia no acabó ahí. Y decimos que seguimos a ese que clavaron en la cruz, que decimos que ha resucitado. Colaborar en la obra de la redención consiste en continuar intentando construir ese proyecto de fraternidad que es el Evangelio de Jesús. Y eso lo hacemos con el trabajo. Si entendemos el trabajo en el sentido amplio que hemos dicho. Quiero decir, hablando desde una perspectiva cristiana, cuando hablamos de la dignidad del trabajo desde esta perspectiva, estos son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores que decir que en esto está en juego algo que es central en nuestra fe. Y por desgracia, en las comunidades cristianas de esto no hay conciencia. Estamos hablando de algo serio para la fe cristiana y para la vida de la Iglesia y para la vida de los seguidores de Jesús. Por eso es tan importante en todo este cuidado del trabajo ayudar también a que lo que nos llamamos cristianos seamos un poquito más consecuentes con lo que decimos y nos impliquemos mucho más en cuidar el trabajo desde esa perspectiva, ¿no? Y una última cosa. Hay un dato que muchas veces se olvida, pero que es muy significativo. Jesús fue un trabajador. Eso Juan Pablo II lo destacaba mucho. Hombre, algo significará para los que decimos seguir a Jesús, los que queremos seguir a Jesús, que Jesús, Dios hecho uno de nosotros, no se hizo cualquier cosa, se hizo trabajador. Decía Juan Pablo II que ese es el primer evangelio del trabajo. Si Dios es un trabajador, eso implica muchas cosas respecto a la dignidad que el trabajo tiene. Vale. Y dos breves comentarios para acabar. Al final, desde una perspectiva cristiana, de lo que se trata es de que el trabajo sea humano. Pero que el trabajo sea humano implica todo lo que hemos dicho. Pero implica sobre todo una cosa, que podamos trabajar con amor, por amor y para amar. Esto ya... Vamos a ver. Lo que nos hace humanos, decimos nosotros, y lo dice gente que no es cristiana, esto lo compartimos con gente que no es cristiana, lo que nos hace humanos es el amor. El amor entendido como la capacidad de donarse a los demás, de poner en el centro de tu preocupación que los demás puedan vivir. Eso es amar. El amor no es un sentimentalismo, el amor es porque te importa de verdad la otra persona, buscar que la otra persona pueda vivir dignamente, en el plano que sea. Hay muchas personas cristianas y no cristianas que entendemos que lo que nos humaniza es eso. Crecemos en humanidad cuando queremos a la gente. Y nos deshumanizamos cuando no nos importa a la gente, cuando la despreciamos, cuando somos indiferentes ante lo que le ocurre a la gente. Y la pregunta es,
Si estamos convencidos de eso, ¿por qué no nos planteamos también eso en el trabajo? Porque a veces compartimentamos las cosas y parece que en el mundo de la economía, de la política, del trabajo, eso del amor no pinta nada, cuando lo pinta todo. Es que cuando una persona puede trabajar porque tiene la sensación, el sentimiento, la convicción de que con eso hace algo útil para los demás, cuando quiere hacer bien su trabajo para que lo que hace sirva de verdad a los demás, cuando hace eso que tiene capacidad para hacer para poder cuidar a los demás, eso es una expresión del amor a los demás. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no podemos trabajar así. Nosotros podemos poner esa intención en nuestro trabajo. Cualquier persona puede poner esa intención en su trabajo, por peor que sea su trabajo. Pero la cuestión es que estructuralmente y tal como está organizado el trabajo, muchas personas no podemos vivir el trabajo así. Al final se trata de eso, de poder vivir el trabajo como servicio y como donación. Y es enormemente importante reflexionar lo que implica el cuidado desde esta perspectiva. Y ahora sí que lo último, y termino, lo de la prioridad de las personas empobrecidas. En todo esto de cuidar el planeta, cuidar la sociedad, cuidar a los trabajadores y trabajadoras, cuidar la dignidad del trabajo desde la perspectiva de cuidar la vida, es enormemente importante la convicción que comentábamos al principio de todo. Esto significa que en toda la realidad del mundo del trabajo hemos de poner un acento especial en cuidar la situación de los trabajadores y trabajadoras precarizados, vulnerables, empobrecidos. ¿Por qué? Porque el cuidado solo se puede vivir desde el deseo, la voluntad y el trabajo por cuidar la fragilidad. Los vulnerables, los precarios, los empobrecidos son la muestra del descuido del trabajo, del descuido de la vida en el trabajo. Y en ese sentido, la prioridad de las personas empobrecidas en el mundo del trabajo es el elemento que más puede transformar la realidad y que más puede afrontar la perspectiva de lo que significa en su conjunto cuidar el trabajo. Recordad que antes, cuando comentábamos el tema de lo del salario y el tema de las desigualdades que existen en el mundo del trabajo y el tema de lo curioso que es que trabajos esenciales en un mismo lugar, ¿no? Sufren enormes desigualdades. El problema no es que todos tengan el mismo salario, decíamos antes. El problema es que quienes limpian un hospital, aunque no tengan el mismo salario que el médico especialista en no sé qué, puedan tener un salario que les permita vivir con dignidad. Esa es siempre la clave, en todo. O sea, avanzar en que la agricultura nuestra sea más sostenible, sea más humana, sea más como debe ser para cuidar el planeta, y una de las cosas fundamentales que implica es que acabemos con las condiciones indecentes de empleo que tienen muchos jornaleros y que tienen muchas mujeres que trabajan en los almacenes de naranja. Es que es así de sencillo. Porque no nos podemos plantear, porque eso es una indecencia sencillamente. Pero es lo que hacemos, ¿eh? Lo que hacemos como funcionamiento estructural de la cosa. No nos podemos plantear querer construir un sector agrario en base a prácticas laborales que machacan a las personas. Pues esa, he puesto este ejemplo, como podríamos poner otro, es la clave de todo en lo que implica cuidar el trabajo desde la perspectiva que estamos hablando de cuidar la vida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir con vosotros. Como veis, es lo que comentaba, es empezar a acercarnos a lo que implica eso de cuidar el trabajo, cuidar la vida, que es lo que tenemos que procurar ir compartiendo con otros, trabajando con otros, viviendo, llevando a la práctica, que era un hacer boca solo, que esto tiene muchas más vueltas que darle a muchas cosas de las que hemos planteado y seguramente a otras muchas que yo no he sido capaz de plantear, ¿no? Pues hasta aquí, ya puedes apagar el cacharro.